El periodo embrionario, vamos a ver ahora los anexos embrionarios, las características más importantes del periodo fetal, de la novena a la semana 40, los anexos fetales, placenta, y luego vamos a ver el desarrollo óseo, ¿no? Cómo se forma cartílago, músculo, neurocráneo y raquis, y por supuesto las malformaciones. Comenzamos entonces con los anexos embrionarios. Los anexos embrionarios, como su nombre indica, colaboran en la formación del embrión, pero no están formando parte de él, ¿no? Colaboran, contribuyen a la nutrición, muchos de ellos a la circulación, pero no forman parte de él. ¿Cuáles son estos anexos embrionarios? El amnios, sacoidelino, alantoides, el corium. Ahí tenemos los anexos. El amnios, vamos a ver que es una membranita muy interesante, muy delgada, que está tapizando una cavidad, que es la cavidad amniótica, que se va a llenar de un líquido, el líquido amniótico. Luego te sacoitelino, tiene una conexión con intestino primitivo. Y luego el alantoides, que viene a ser la parte caudal de este intestino, de este saco vitelino, y luego el corium, hace su aparición acá el pedicodificación, el futuro cordón umbilical, ¿no? El corium. Este es el corium velloso o corium frondoso, como se le conoce, el corium frondoso o velloso. Esta es la cavidad uterina, aquí está el embrión con sus anexos, y esta es la cavidad amniótica, ¿no? Entonces tenemos amnios que están tapizando esta cavidad, la cavidad amniótica, el saco vitelino conectado con el intestino primitivo, el alantoides en la parte caudal del saco vitelino y el corium. Ahí tenemos el corium frondoso o corium velloso. Esta es la parte frondosa, esta es la parte lisa, el corium liso, no hay nada de vellosidades, aquí están las vellosidades. Bien. El saco vitelino. El saco vitelino, que es este de acá, transfiere nutrientes. Nutrientes mientras se organiza pues el aparato digestivo. Luego tiene un papel fundamental en la hematopoiesis. Luego ahí se ubican las células germinativas que van a migrar hacia la gónada, ¿no? Recuerden cuando hablamos de las gónadas, las células germinativas primordiales se ubican ahí, pero no se forman. Se ubican y de ahí comienzan a migrar hacia su destino final. Luego el amnios es una función de sostén, protección, cubierta, que se saca la membrana amniótica, que está de acá. Está tapizando la cavidad amniótica. El alantoides, en la parte caudal del saco vitelino, ¿no? Tiene una función inicial de la formación de sangre, igual que el caso de la saco vitelino, o sea, hematopoiesis. Y también se relaciona con el desarrollo de la vejiga, el uraco. El uraco viene a ser justamente los rezagos desde alantoides. Nosotros tenemos aquí a nivel del cordón umbilical el ligamento uracal, ¿no? Ese es el ligamento uracal, lo que fue el alantoides. Y también una participación de vasos sanguíneos importantes. Bien. El corium, dos tipos, liso o leve y el velloso. El corium, a final de la segunda semana, empieza a enviar prolongaciones citotrofoblásticas. Recuerdan que el trofoblasto se divide en sincicio trofoblasto y citotrofoblasto. Entonces, en este caso, prolongaciones citotrofoblásticas formarán las vellosidades primarias. A inicio de la tercera semana aparece un centro mesenquimático, o sea, mesodermo, dando lugar a la formación de vellosidades secundarias. Y al final de la tercera semana aparecen capilares fetales en el centro mesenquimatoso, dando lugar a las vellosidades terciarias. Luego empiezan las ramificaciones, porque estas vellosidades se ramifican rápidamente, pero siempre todos estos anexos están controlados genéticamente. En este caso, las ramificaciones
tienen un factor de transcripción llamado GEM1, que actúa a nivel del citotrofoblasto, que permite que se ramifiquen estas vellosidades y cubran una mayor extensión en lo que respecta a la formación de la placenta. Acá tenemos el corión, es el corión frondoso, corión velloso, vellosidades coriónicas, están ya ramificadas. Este es el corión liso o leve, se llama así, corión liso o leve, liso o leve. Esta es una membrana agnocoriónica, ¿no? O sea, fusión del agnios con el corión. Este es el corión frondoso o velloso y esta es la cavidad. La cavidad amniótica que va a estar lleno de líquido amniótico. Entonces, tres clases de vellosidades: primarias, secundarias y terciarias. Primarias, cuando aparecen estas vellosidades primarias, finales de la segunda semana. Ese es el sincicio, verde oscuro, verde claro, cito. Primarias. Secundarias, a inicios de la tercera semana. En el centro se forma un tejido mesenquimatoso, o mesodérmico acá en el centro. Estas aparecen entonces a inicios de la tercera semana. Y al final de la tercera semana aparecen aquí vasos sanguíneos fetales en el interior de este centro mesenquimatoso. Son fetales, no son maternos, dando lugar a las vellosidades terciarias. En resumen, entonces, las primarias se forman finales de la segunda, sincicio y cito nada más. Secundarios, inicios de la tercera, sincicio, cito y mesénquima. Mesénquima o centro mesenquimatoso. Y eso se forma a inicio de la tercera. Y al final de la tercera semana aparecen vasos sanguíneos fetales en el centro mesenquimatoso, constituyendo las vellosidades terciarias. Entonces aquí ya están ramificadas gracias a este factor de transcripción GEM1. Bien. El periodo fetal comprende de la novena hacia el final de la gestación. El crecimiento, o sea, un aumento de masa, volumen, tamaño, rápido, proporcional en las diferentes regiones corporales. No es que crezca primero esto, después lo otro, no, todo es proporcional. En comparación con el crecimiento embrionario, porque el embrión también crece, la cabeza fetal se reduce al irse desarrollando el tronco como un elemento principal en el feto. Entonces, en el caso del embrión, la cabeza es lo que desarrolla más rápidamente. En el caso del feto hay una lentificación, o sea, se lentiza, o sea, se hace lento ese crecimiento. Entonces, la cabeza fetal se reduce al irse desarrollando el tronco como un elemento principal en el feto. Así vemos pues que desde la novena semana va aumentando el tamaño, la masa, el volumen, hasta alcanzar pues en la 40 semana, listo para salir en el momento del parto. Entonces, lo más importante en las semanas, entre las semanas 10 y 12, ¿qué cosa ocurre? Las asas intestinales visibles en el extremo proximal. Recuerdan que dijimos en el periodo embrionario salían las asas intestinales a la sexta semana. A la 10ª semana ya se encuentran en el extremo proximal del cordón umbilical hasta ingresar, ¿no? Luego al interior de abdominal. Se forma acá hasta la hernia umbilical, que luego ya van entrando estas asas intestinales y se van acomodando en el marco cólico correspondiente. 10ª semana. Los genitales externos del varón y la mujer son semejantes. Recién a la semana 12, se aprecia la diferenciación de los genitales externos. ¿No? Fíjense ustedes acá, la 10ª semana prácticamente no podemos decir, ya, este va a ser masculino, este va a ser, no, tienen muchas homologías y analogías. Y recién en la semana 12 ya, acá se formó el escroto, y aquí hay un falo, y aquí está el clítoris, labio menor y labios mayores.
Recién a la semana 12 se puede apreciar la diferenciación de los genitales externos. Antes no. Decirle antes a una gestante, señora, su bebé va a ser masculino o va a ser femenino, entrar en una incertidumbre. Mejor es quedarse callado. Espere mejor, señora, hacia la semana 12. Ahí se le puede decir con toda garantía de que si es masculino o femenino. No, pero queremos saber. Entonces, no, a veces por, por decirle, ya sí, va a ser mujercita. Y entonces se preparan el baby shower, ¿no? Para mujercita. Y nació varón. Nació varón. ¿Nació quién? Simón. ¿No? Y no se puede cambiar lo que la naturaleza le ha dado. Entonces mejor es esperar semana 12. Empieza a formarse la orina, décima semana, y es secretada dentro del líquido amniótico. O sea que cuando el feto traga el líquido amniótico, está tragando también su orina. ¿No? Porque los riñones al empezar a formar la orina, es una orina todavía incipiente, por supuesto, no hay toxinas, no hay microorganismos, van a contribuir a la dinámica del líquido amniótico. Y aparecen los centros de osificación primarios en huesos largos y del cráneo, que ya habían empezado al final del periodo embrionario, recuerdan, en la octava semana. Entonces aquí ya se acrecentan más estos centros primarios de osificación. Semana 17 a 20, ¿qué pasa ahí? El cuerpito del feto se cubre de una grasa que se conoce como vernis caseosa. Esta grasa le sirve de protección contra la acción macerante del líquido amniótico, porque prácticamente el feto va a nadar ahí en el líquido amniótico, va a estar ahí 40 semanas, entonces necesita proteger su piel todavía es muy delgada, por lo tanto esa cubierta de grasa, que se conoce como vernis caseosa, producida justamente por las glándulas, ¿no? Las glándulas sebáceas prácticamente, ¿no? Entonces todo el cuerpito lleno de esa grasa que se conoce como vernis caseosa. Formación de grasa parda, presencia del lanugo. Empieza a aparecer el pelo fetal. Semana 20, lanugo. Es un pelo fino que está cubriendo todo el cuerpito del feto y en la región de la cabeza se va a formar ahí el cuero cabelludo, que es el pelo un poquito más grueso. Tenemos cejas, pestañas, en la cabecita también está el pelo, el lanugo, semana 20. Cejas y cabello visibles. La madre ya percibe movimientos fetales, porque el feto se mueve, movimientos fetales. A partir de la semana 17 empieza a sentir los movimientos fetales. Semana 26 a 29, ¿qué pasa la semana 26? Semana 26 se forma el surfactante pulmonar en el periodo de saco terminal a las 26 semanas. Este surfactante pulmonar no permite que los alveolos pulmonares colapsen. Los alveolos no funcionan en el periodo fetal, es cierto, no funcionan, pero sí se forman, por supuesto, están formados. Entonces empieza a formarse a la semana 26, en el periodo saco terminal de los pulmones, el surfactante pulmonar. Este surfactante pulmonar trata de mantener la presión en el interior de los alveolos, a fin de que no colapsen. El sistema nervioso central ya está maduro, la presencia marcada de pelos en la cabeza, al igual que las pestañas, ¿no? Ahí tenemos en la cabecita, el cuero cabelludo, también las pestañas empiezan a crecer. Y empieza a la semana 28 el descenso de los testículos. Hay que recalcar que la semana 28 los testículos todavía se encontraban en la cavidad abdominal, entonces se empieza a descender, semana 28. Descender a través del conducto inguinal, siendo traccionado, siendo llevado por ese gobernaculum textis que va traccionando, jalando al testículo hacia la bolsa escrotal. Semana 28. Semana 36 a 40 ya se va cayendo el lanugo, solamente queda pues en el cuero cabelludo,
la piel de color rosa azulado, testículos están en el escroto o son palpables en el conducto inguinal, ¿no? Tan próximos a llegar. Pero normalmente están ya en el escroto a las 30 semanas, a las 36 semanas están en el escroto. Disminuye el ritmo de crecimiento. El tórax prominente y mamas poco sobresalientes en ambos sexos. ¿Y por qué el tórax es prominente? Porque los pulmones ya han alcanzado su máximo crecimiento, porque ya va a haber un intercambio de material gaseoso. Ya se encaja la cabecita del feto, listo para salir. Crecimiento fetal. Procesos anabólicos diferentes integrados en forma exacta. Dos tipos de crecimiento. Macrosomía, crecimiento fetal exagerado, que le da un tamaño grande. Se ve, por ejemplo, en madres diabéticas, ¿no? Son macrosómicos, grandes, con una masa superior a 4 kilos. Tenemos el macrosómico. El otro es la obesidad, que también es un crecimiento, pero predominio de tejido graso. Ahí tenemos el feto obeso, ¿eh? El feto obeso y el feto macrosómico. Entonces son dos tipos de crecimiento fetal, debido a procesos anabólicos diferentes, integrados en forma exacta. Bien. Sin embargo, hay factores que restringen el crecimiento fetal. RCIU, restricción del crecimiento intrauterino, RCIU. Bien. Ese crecimiento puede ser restringido. Algunos le llaman un crecimiento anormal, que no es correcta esa palabra, ¿no? Mejor es restricción. Hay otros le dicen retardo o también retraso. Mejor es la palabrita restricción. ¿Qué factores condicionan una restricción de crecimiento fetal intrauterino? Factores genéticos, factores hormonales, factores ambientales, anomalías y anomalías uterinas y placentarias. Hay placentas que son sumamente patológicas y eso hace pues que se restrinja el crecimiento del feto para la edad gestacional. Infecciones fetales, claro, la madre puede pasar a través de la membrana placentaria virus, ¿no? Microorganismos, hasta protozoarios. Trastornos maternos por algunas enfermedades. Puede ocurrir preeclampsia, eclampsia, y eso dificulta el crecimiento intrauterino. Y también muchas anomalías congénitas. Entonces, ¿cuáles son los factores que condicionan una restricción de crecimiento fetal intrauterinamente? Genéticos, factores hormonales, factores ambientales, anomalías uterinas y placentarias, infecciones fetales, trastornos maternos, enfermedades maternas, anomalías congénitas. Hay una regla para determinar la fecha probable de parto, una regla muy sencilla. La fecha esperada es, por lo general, de 266 días o 38 semanas después de fecundación, o de 280 días o 40 semanas después del primer día de la última regla menstrual. Decía que es más fácil recordar la FOR, o sea, fecha última de regla, que el día que ha tenido una relación coital, ¿no? Entonces es más fácil la última regla menstrual. Por eso se toma como 40 semanas. Bien. El método común para estimar la fecha es contar hacia atrás 3 meses de calendario, a partir del primer día del último periodo menstrual, y agregar un año y una semana. Por ejemplo, si su FUR de una mujer fue el 15 de marzo, la fecha probable de parto sería, dice acá la regla, contamos hacia atrás 3 meses, marzo, febrero, enero, diciembre, y le agregamos una semana. Como era 15 más 7 días, serían 22 de diciembre del 2023. Fecha probable, ¿no?
fecha probable. Repito, al FUR, 15 de marzo, por ejemplo, contamos hacia atrás 3 meses de calendario. Febrero, enero, diciembre. Y le agregamos 7 días más. Si fue el 15 y 7 serían 22. Entonces la fecha probable, 22 de diciembre del 2023. 2023. Mujeres con ciclos menstruales típicos de 18 días es un método bastante exacto. Si los ciclos han sido irregulares, pueden ocurrir cálculos equivocados de 2 a 3 semanas. Bien. El feto tiene sus anexos. Entre los anexos tenemos la placenta, tenemos el cordón umbilical y el líquido amniótico. Más anexos embrionarios van a ser reemplazados por los anexos fetales, que es la placenta. ¿Cuál es la estructura de la placenta? Componentes, dos componentes. Componente fetal, componente materno. Componente fetal, ¿quién lo constituye? El corium frondoso o velloso, ahí lo tenemos. Acá está. Corium frondoso o velloso. Y el componente materno es la decidua basal, acá está. Decidua basal. Decidua basal. Ahora bien, ¿qué cosa es la decidua? Si bien es cierto que cuando se implanta el embrioncito, el sinciso trofoblasto tiene una actividad proteolítica lipolítica, o sea, va destruyendo las proteínas y los lípidos que forman parte de la membrana de las células del endometrio, o sea, de la mucosa uterina. Muy bien. Pero le pone un paro, que ya no debe avanzar más de lo que le permite el endometrio. Y ese paro es justamente una reacción que se conoce como reacción decidual. O sea, quiere decir, en esa reacción ya no hay más paso del sinciso trofoblasto hacia las otras capas del endometrio, que puede ser la capa muscular o la capa periférica. Entonces, eso se llama decidua. Decidua. Bien. El componente fetal, entonces, la biopsia es coriónica, acá están, o corión velloso, como se le llama. Y el componente materno, la decidua basal. Pero además de la decidua basal, se presentan dos deciduas más. Esa que está envolviendo a todo el producto, este es el fetito, todo el producto, se llama decidua capsular, esta de acá. Y el resto del útero, el endometrio uterino, también tiene su decidua, la decidua parietal o decidua verdadera, esa de acá. Como el feto va a crecer, llega un momento entonces que esa decidua capsular, esta de acá, se va a fusionar con la decidua parietal, acá está. Y se formó una membrana importante, que es la membrana corioamniótica, ¿no? Esta de acá. Se llena de líquido amniótico, no habrán ustedes escuchado, se rompió la fuente, muchas veces esta es como un globo. Si un globo le llenan de agua, llega un momento que ya no resiste más el látex y explota, revienta el globo. Igual acá también. El líquido amniótico tiene que ser controlado también. El feto traga de gluten el líquido amniótico para evitar justamente que haya pues una sobreproducción o por lo tanto evitar pues que reviente o que se rompa. En que algunas veces revienta antes del parto. Entonces estamos frente a un parto seco, porque ya no hay líquido amniótico, ya lo ha perdido la parturienta, ¿no? En el trayecto de su casa a un centro hospitalario de emergencia ya lo perdió. Ahora, después del alumbramiento, el alumbramiento viene a ser la expulsión de la placenta. Tenemos dos caras o dos superficies. Cara materna, ahí están los cotiledones. Estos cotiledones no son más que miles de vellosidades coriónicas terciarias. Ya hemos visto hace unos momentos
qué cosa presentan las velocidades coriónicas terciarias. Y la cara fetal es esta de acá, donde vemos vasos coriónicos, esto para de acá, y este es el cordón umbilical. No confundir cara con componente, son dos cosas completamente diferentes. Componente materno, decidua. Componente fetal, vellosidades o corión frondoso. Muy bien. Cara materna, ahí están los cotiledones. Cara fetal, cordón umbilical. Son dos cosas completamente diferentes. La palabra correcta de la expulsión de la placenta se llama alumbramiento. Cuando a veces salen algunas noticias, alumbró una parturienta en Océanago, es incorrecto. El alumbramiento es la expulsión de la placenta. El término que se debe utilizar, pero para nosotros es fuerte, ¿no? Parir. Ya parió Paula, ya parió Paula, ¿no? En otros países es lo más normal. Nosotros dicen, ya dio a luz, ¿no? Pero en otros países es, parió Paula, ya parió Paula. Bien. ¿Funciona la placenta? 4 tipos principales de funciones. Transporte de gases y nutrientes, secreción endocrina, metabólicas, regulación de los sistemas inmunológicos, innato y adaptativo. Desde otro punto de vista, la placenta cumple funciones que corresponden a otros órganos. Riñones, o sea, función excretora, intestino, la formación del meconio, o sea, las heces fetales, hígado, la función hematopoyética, pulmón, que si bien es cierto no funcionan como deben funcionar respiratoriamente, pero sí el pulmón permite mantener intactos esos pulmones para que en el momento de nacimiento del neonato en contacto con el medio ambiente ya pueda intercambiar el flujo de gases, oxígeno y dióxido de carbono, sin sistema inmunitario o inmunológico materno. Bien. Este es el transporte de gases y nutrientes por varios mecanismos. Puede ser, por ejemplo, por una simple difusión, de mayor concentración a menor concentración. Eso es una difusión simple. Otros a través de un canal iónico, como vemos acá, un canal iónico, que no todas las moléculas pueden pasar pues, por difusión simple. Uno tiene que aprovechar estas comunicaciones iónicas o canales iónicos, como es otro caso, dependiendo la macromolécula o dependiendo la masa de la molécula que quiere pasar. En caso de los líquidos por pinocitosis pueden ingresar al interior del citoplasma, puesto que se produce una invaginación, un englobamiento y luego la separación. Uno de estos casos es la IgG, la inmunoglobulina G, que puede pasar tranquilamente sin ninguna dificultad por pinocitosis. Secreción endocrina, una polipeptídica más importante son las gonadotrofinas coriónicas humanas, la HCG, que se utiliza para determinar si una mujer está embarazada o no está embarazada. La madre puede eliminar esta hormona por la orina y que se va a producir desde la formación del corio hasta que en las 12 semanas decrece la producción. ¿Por qué? Porque ya aparecen otras hormonas que van a cumplir otras funciones para el mantenimiento del feto. Esta HCG se emplea en pruebas de embarazo a partir de la tercera semana. Tercera semana, antes no, puede ser una reacción muy débil que puede decir a la gestante, entre comillas, no señor, usted no está embarazada. Y después resulta que sí está embarazada. Entonces lo más cercano al 100% es haciendo un examen de sangre, y se busca ahí la fracción beta de la hormona HCG. Hay un reactivo exclusivamente para la fracción beta de la hormona HCG.
Si hay embarazo, cambia de coloración el reactivo que se utiliza, y eso quiere decir que es positivo. Si no hay cambio de coloración, quiere decir que es negativo, pero en sangre. En la orina puede ser que tenga una infección urinaria, que esté acidificando el medio, y no es tampoco muy exacto. La otra hormona es la lactógeno placentario humano, la LPH, que aparece en el plasma sanguíneo de las madres desde la tercera semana también, y cuyos efectos son los cambios somáticos del cuerpo, así como el aumento del tamaño de las mamas, modifica el metabolismo materno durante el embarazo, para asegurar pues, el aporte de energía al feto. El embarazo trae como consecuencia muchos cambios en la gestante, muchos cambios digestivos, respiratorios, endocrinos, psíquicos también, porque siempre hay ese temor de que si mi hijo saldrá bien o saldrá mal, porque se enteró después que uno de los parientes cercanos al esposo o a su pareja había tenido o tiene una enfermedad congénita que es hereditaria y que no le había dicho la pareja o el esposo o el novio, por temor a que lo dejara pues, la mujer. Prefiere mentirle. Progesterona, otra hormona importante, progesterona, la somatostatina, hormonas esteroideas. En realidad, la placenta es una fábrica de hormonas, tal así, las chicas lo saben perfectamente, para mantener su cabellera sana, reluciente, que utilizan recondicionador de qué? De placenta. Es lo mejor que puede haber por la cantidad de hormonas. Y también antes ahí en las vivanderas del Estadio Nacional, donde venden anticuchos, no eran anticuchos de corazón, sino anticuchos de placenta. Se comían, qué rico, decían anticuchos de corazón, no era de corazón, era de placenta. Ahora las placentas ya no se venden así nomás. Los grandes consorcios farmacéuticos las adquieren para fabricar justamente champús, recondicionadoras, cremas, por la gran cantidad de hormonas que presenta o que produce la placenta. El cordón umbilical, dos arterias y una vena. Un tejido mucoide o gelatina de Wharton, ahí está. Dos arterias y una vena umbilical, está revestido por amnios. Esta es una membranita, amnios, y esta es la gelatina de Wharton. Es el tejido mucoide, es el único lugar en todo el cuerpo humano que presenta este tejido mucoide. No hay otro tejido, no hay otro órgano que tiene de Wharton. Rodea a los vasos sanguíneos. El cordón también tiene sus anomalías. Cada cordón tiene más o menos 30 centímetros. Pero menos de 30 centímetros puede impedir el descenso del feto por penal del parto. O el momento de salida, uno quiere jalar al feto y se queda con el cordón en la mano, muy corto. Eso se llama cordón corto, menos de 30 centímetros. Pero también se le puede asociar con defectos en la pared abdominal, sistema nervioso central y bandas oblicuas amnióticas. Por otro lado, el cordón largo no se relaciona con defectos, pero existe mayor riesgo de que se formen nudos verdaderos, porque como el feto se mueve de un lado para otro, entonces puede enredarse en su propio cordón, producir asfixia en el feto, o también un prolaxo, o se enrolle en distintas partes del cuerpo. El feto no solamente alrededor de la cabeza, puede ser alrededor de las extremidades, produciendo sufrimiento fetal, antes o durante el trabajo del parto. Tenemos un cordón, fíjense, largo, como se ha formado un verdadero nudo aquí, ¿ven? Que puede producir aquí un cierre de la circulación y tener dificultades después del nacimiento. El cordón también largo a nivel del cuello produce pues, asfixia, ven ustedes las piernitas como han cambiado su forma por deficiencias. Pacientes gemelos disigóticos, dobles ocitos que se implantan por separado o cerca. En ambos casos hay 2. 2 años, 2 colios, 2 placentas. Y a veces se puede unirse las placentas. Acá tenemos 2 individuos, cada uno, el espermatozoide como lóbulo, son los mellizos. Tienen su propia cavidad, su corium,
tiene 2 años y tiene aquí 2 placentas, cada uno con su placenta. 2, 2, 2, disigóticos. En el caso de los gemelos monocigóticos, se puede dividirse el blastocisto presentando 2 años separados, un saco iónico, una placenta en común. Un solo producto nada más después de la fecundación y luego empieza a dividirse el blastocisto formando dos blastocistos y 2 individuos, mismo sexo, pueden una sola placenta y cada uno con su cordón, ¿no? Hay diferentes tipos de estos monocigóticos o los gemelos verdaderos. Gemelos verdaderos. Fíjense, hay un trastorno feto-infetus. Este es un caso bastante extraño. En una tomografía cerebral se encontró esta masa, ¿no? Se pensó que era un tumor. Y la sorpresa fue cuando se extirpó este tumor, se abrió ese tumor y que se encontró un embrión. Ven ustedes acá, está el ojito, la cabecita, el corazón, las extremidades. ¿Ven? En otro caso se encontró a nivel renal, fíjense, toda esta masa. ¿Qué cosa era esto? Un embrioncito. Ahí están las extremidades, se inicia la formación de extremidades, la cabecita, ojos, la boquita. Esos se llaman fetos parásitos. Son 2, pero uno de ellos desarrolla más que el otro, entonces esto se introduce. Eso se llama feto infetus. Son casos raros, pero que pueden presentarse. Y en lo que respecta ya al aparato locomotor, ¿no? Hay 2 sistemas, ustedes saben perfectamente, el sistema óseo, el sistema muscular. El sistema óseo, derivado de los somitas, esclerótomo, los somitas es mesodermo, y muscular, derivado del mesodermo, los somitas también, pero del miótoma. Mio, músculo, tomo, origen. Esclerótomo, esclero, óseo, tomo, origen. También las células crestas neurales participan en el sistema óseo. Recuerdan cuando hablamos del tubo neural, en la parte dorsal de ese tubo neural se formaban las células de las crestas neurales. Y también el sistema mesodermo esplácnico, que da lugar al músculo liso cardíaco. ¿Cuándo aparece este sistema locomotor, aparato locomotor? Finales de la 3ª semana. ¿Cuál es el origen de los principales huesos? Esqueleto axial, columna vertebral, costillas, esternón, esqueleto de extremidades, cinturas, esqueleto de la cabeza, en sus orígenes. Axial, esclerótomo de los somitas. Esqueleto de extremidades, cinturas, mesodermo, placa lateral. Esqueleto de la cabeza, 2 orígenes. El cráneo, huesos del cráneo, huesos de la cara, o faciales. Cráneo, mesodermo, y la cara, crestas neurales. Entonces aquí tenemos un embrión trilaminar, es lo que vamos a ver en la práctica de mañana. Tubo neural, esta parte es el notocorda, este es esclerótomo, miótomo y dermátomo. Esto aquí va a dar lugar al tejido óseo, esclerótomo. Miótomo da lugar a los músculos. Y dermátomo, aquí va a dar lugar a la dermis de la piel. Bien. Entonces, esclerótomo, miótomo, D, dermátomo. Bien. ¿Qué es? Pues anatomía, conocen perfectamente que existen huesos planos, huesos cortos, huesos largos. Los huesos cortos y los huesos largos tienen un tipo de osificación que se conoce como osificación endocondral. Previamente tiene que haber un proceso que se conoce como condrificación. O sea, esos huesos futuros primero tienen que formarse cartílago, modelos cartilaginosos, ya están preexistentes. Y entonces van a aparecer los centros de osificación primarios, donde en la diáfisis, prenatalmente y postnatalmente va a quedar en las epífisis, cartílago. Mientras haya cartílago hay crecimiento, de ahí que
A medida que va avanzando en edad, el infante, luego el puber, luego el adolescente, luego el joven, hasta ahí llega un momento que crece, ya no hay más cartílago, ya no hay más crecimiento. Esa oxidación primaria, ¿cuándo ocurre? En la octava semana, en los huesos largos, o sea, al final del periodo embrionario. Y los centros de oxidación secundaria, ¿dónde aparecen? En las epífisis, pero ya en la vida postnatal. Entonces ahí se va reorganizando las cavidades internas, que es la médula ósea del hueso que continúa toda la vida, efectivamente. En la médula ósea nuestra, en los huesos largos, lo que se conoce como el tuétano, ahí es un centro de hematopoiesis. En cambio, los huesos planos tienen otro tipo de osificación que se conoce como osificación intramembranosa. Sobre todo los huesos planos de la cara, mandíbula, clavícula, y empieza la octava semana de gestación. Pero aquí es una osificación directa. ¿Por qué directa? Porque el mesénquima, que es todo ese tejido mesodérmico, se diferencia en osteoblastos. Esa flechita está indicando los osteoblastos. Blasto significa células formadoras de, osteoblastos, células formadoras de tejido óseo. Condroblastos, células formadoras de cartílago. Neuroblastos, células formadoras de neuronas. Esa palabra blasto entonces viene a ser célula formadora. Entonces estos osteoblastos empiezan a formar estas trabéculas óseas, con una sustancia medio gelatinosa, que es la sustancia osteoide. Y algunos osteoblastos van a quedar encerrados en esta sustancia osteoide, esta parte de acá, y van a constituir unas cavidades que se llaman osteoplastos, con P, que van a alojar a los osteocitos, que son las células óseas. Entonces, repito, algunos osteoblastos van a quedar encerrados en la sustancia osteoide, como en cavidades que se llaman osteoplastos, con P, y luego esos osteoplastos van a albergar a los osteocitos, que son las células óseas. Y posteriormente estas trabéculas óseas, que así se llaman inicialmente, van a osificarse, adquiriendo justamente las sales de fosfato de calcio o hidroxiapatita, que va a ser responsable de la calcificación directa, mesénquima, osteoblastos, trabéculas. Indirecta, ¿por qué indirecta? En el caso de la osificación endocondral, ¿por qué directa? Indirecta, porque primero es cartílago y después va a ser hueso, ¿no? Directa, mesénquima, osteoblastos, trabéculas óseas, directa. Entonces acá tenemos cómo se va organizando esta osificación intramembranosa. Va a ir poco a poco organizándose, sobre todo en el tejido, en los huesos planos, ¿no? Y tenemos la célula osteocito, la matriz ósea calcificada, va recibiendo las sales de calcio, fosfato de calcio, importante. Osteoblasto, ahí están los osteoblastos, que van a quedar encerrados en la sustancia osteoide para formar los osteocitos dentro de cavidades que se conocen como osteoplastos. Luego, en el caso de la osificación endocondral, la vascularización es importante. Los centros de osificación primaria, ¿dónde aparecen? En la diáfisis. Perfecto. Entonces ahí se van a ir formando también retículos, o sea, hueso reticular, pero hay un detalle. Si ustedes están llevando ya en anatomía huesos largos, no hay dos huesos largos que sean iguales. El húmero es diferente al cúbito, al radio, diferente aquí al fémur, tibia, peroné. ¿A qué se debe esa diferencia? ¿A qué se debe esa diferencia? En primer lugar, hay genes encargados de la modelación del hueso, para darle la forma definitiva que va a tener el hueso, para lo cual hay otras células
óseas que se llaman osteoclastos. Ahí está, osteoclastos. Estas células osteoclásticas se encuentran en unas lagunas de Hopkins, osteoclastos. Esos osteoclastos son las células que van a ir modelando, dándole la forma del hueso. El húmero tiene su esquema diferente al cúbito, al radio. El fémur diferente puede ser la tibia peroné. Eso está dado por los osteoclastos. Osteoclastos. Pero es cartílago en la oxidación endocondral. Y luego ese cartílago, ven ustedes, un cartílago de tipo hialino. Ahí está, hialino, cartílago. El proceso se llama condrificación. Y luego pues aparece en la diáfisis justamente la osificación primaria, quedando en las epífisis todavía cartílago para una segunda osificación secundaria, ¿no? Bien. El fondo cráneo, o sea, ya el cráneo tiene una base que es de cartílago, la base de hueso occipital, el efenoides, el cuerpo del moides y a la menor del efenoides, la porción petrosa y mastoidea del hueso temporal y el etmoides, ¿no? Ahí tenemos la base del condocráneo. Entonces, esos son cartílagos que luego van a formar los huesos correspondientes, pero solamente la base nada más. Bien, en cambio, el neurocráneo membranoso, que es la bóveda craneana, tenemos en el occipital solamente la porción intraparietal, esa parte de acá, intraparietal. Los parietales, frontal, temporal, la porción escamosa. Son derivados, son huesos planos, se osifican intramembranosamente. Estos huesos parietal, el occipital, la base, es decir, la porción intraparietal, son derivados de los somitas y los somitómeros. Los somitómeros vienen a ser los primeros somitas que aparecen en la región occipital, ¿no? Bien. Luego tenemos un viscerocráneo cartilaginoso también. Recuerdan ustedes en el aparato faríngeo, les han dicho en anatomía. Ahí tenemos un cartílago de Meckel que va a formar la mandíbula, dos huesecillos del oído, el martillo y el yunque. Luego el segundo arco faríngeo, y tenemos el otro huesecillo del oído. Bueno, aquí tenemos el yunque y el estribo, que es el martillo, y algunos ligamentos, ¿no? Martillo, yunque, estribo, y algunos ligamentos los tenemos. Igual también en las astas mayores y porción inferior del hueso yoides, en el tercer arco faríngeo. Cuarto, quinto y sexto, que están fusionados, formarán pues los cartílagos de la laringe. Es el viscerocráneo cartilaginoso. Pero también hay viscerocráneo membranoso, huesos del cráneo, de la cara, maxilar y cigomático, nasales, lagrimales, vómer, palatinos, mandíbula. Y tenemos nuevamente los huesos de la cara, el viscerocráneo membranoso en la cara. En el neurocráneo membranoso, en la etapa fetal membranoso, los huesos planos de la bóveda se encuentran separados por membranas de conjuntivo denso llamados suturas. Ahí lo tenemos. En la parte frontal tenemos la sutura metópica y la sutura coronal o coronaria. Y tenemos una expansión de tejido conectivo que es la fontanela anterior. Esa es la sutura sagital entre los dos parietales, y la sutura lambdoidea entre el occipital y los dos parietales, y esta es la fontanela posterior. Bien, esas suturas tienen que permanecer así mientras vaya avanzando el crecimiento del sistema nervioso. Tenemos las fontanelas anterior, posterior, esta es la esfenoidal, esta de acá es la mastoidea. En total son 6, ¿no? Son 6 fontanelas. Bien, la fontanela anterior se cierra a mitad del segundo año. La fontanela posterior, esta de acá, 3 meses después del nacimiento. Y algunas suturas van desapareciendo pues, en el adulto. Bien. Sin embargo, hay defectos craneofaciales y displasias esqueléticas. Tenemos las craneosinostosis, que es cierre prematuro de una o más suturas. Si se cierra tempranamente la sutura sagital,
Y si se cierra temprano la sutura coronal, vamos a tener, si es sagital, escafocefalia, y si es coronal, acrocefalia o turicefalia. Lo tenemos, acrocefalia. Ven ustedes el cráneo medio ovoide. Se ha cerrado esa sutura sagital tempranamente. Y si se cierra la sutura coronal, o sea, esta de acá, tempranamente, entonces el cráneo está hacia arriba, acrocefalia o turricefalia. Si es temprano la sutura coronal, landoidea, cráneo corto o braquicefalia. ¿No? Braquicefalia. Y si se cierra temprano la sutura sagital coronal y landoidea, se forma un cráneo trilobado característico del enanismo tanatofórico tipo 2 por una mutación de un gen, el gen receptor del factor de crecimiento fibroblástico 3. Ustedes acá tenemos 1, 2, 3, trilobado. Las órbitas salidas, nariz muy pequeña, cavidad bucal pequeña, lengua protruida, o sea, se llama macroglosia. Y vemos la mandibulita, se llama micrognatia, micrognatia. Es una malformación bastante seria. La geocefalia, o sea, sutura coronal solidificada en un lado, solamente un lado, y la trigonocefalia, la sutura metópica solidificada, o sea, fusionada inicialmente. En la forma del cráneo, y está la forma del cráneo. Microcefalia, cabecita pequeña, pero fíjense, mucho se dice de que el problema de la microcefalia es porque los huesos del cráneo se han fusionado, no deja de que desarrolle el sistema nervioso. Falso. El desarrollo anormal del sistema nervioso central no crece el encéfalo, en consecuencia tampoco el cráneo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el encéfalo es inductor sobre el mesénquima craneal para formar los huesos del cráneo. No es al revés. Mucha gente cree y dice, no creció la cabecita, por lo tanto no creció el sistema nervioso, por lo tanto tiene retardo mental. No es así. Desarrollo anormal del sistema nervioso central, no crece el encéfalo, en consecuencia tampoco lo hace el cráneo. Normal, ahí está la cabecita pequeña, microcefalia. Acrania, ausencia de bóveda craneal. ¿No? Y aquí hay otro detalle importante. Fíjense, mientras haya este tejido nervioso acá, no podemos decir que es anencefalia. Mejor es utilizar este término meroencefalia, ausencia parcial del encéfalo. En ambos casos es incompatible con la vida extrauterina. ¿Por qué? Porque está expuesto a la acción macerante del líquido amniótico. Además tiene ojos achinados, la nariz plana, boca pequeña, un cuello corto, anomalías en los pañales auriculares. Eso es multifactorial, o sea, no solamente es un factor el que da origen a este cuadro, sino es multifactorial. En espina bífida, por ejemplo, la falta de fusión, ustedes conocen las vértebras, y tenemos el canal neural, a veces no se fusionan y por ahí se protruye, puede producirse médula, puede producirse líquido cefalorraquídeo y formar lo que se conoce como espina bífida. En este caso, en ese cráneo raquisquisis, o sea, la parte occipital no se ha formado y toda la columna vertebral está abierta. Por lo tanto, la médula se altera, se modifica por la acción macerante del líquido amniótico. Y así nace la criatura. También hay una hernia del disco vertebral, que se prolapso del núcleo pulposo, hacia el canal vertebral a través de un anillo fibroso dañado. ¿No? Habrán escuchado ustedes en la hernia del núcleo pulposo, justamente una hernia del disco vertebral. Perpendicular, la quinta semana, yemas de los miembros, esta semana forma un modelo de cartílago hialino, osificación de huesos largos del miembro superior, en la diáfisis, centro de osificación primario, y la semana 12, osificación de miembros inferiores. Etapa de brote o yema,
luego la etapa de aleta corta y luego la etapa de pala o remo. Aquí aparecen justamente los primeros dedos fusionados con una membrana interdigital. Esa mano o pie con su membrana interdigital está programada para que desaparezca esa membrana interdigital. Y a veces no desaparece, persiste. Entonces nace el niño o la niña con sus dedos fusionados. Eso se conoce como sindactilia. Por ejemplo, vamos a ver. Ese radio Holoran, síndrome Holoran. La osteogenia imperfecta se transmite por herencia autosómica dominante, mutación del gen de colágeno tipo 1, ubicado en el cromosoma 7 y 17. ¿No? Esa es una fórmula donde se encuentran estos genes. La condroplasia es el receptor del factor de crecimiento fibroblástico 3 en el 4p16. La forma frecuente del enanismo, una mutación de este gen. El síndrome de Marfan, lo contrario a la condroplasia, también es dominante. Mutación del gen de la fibrilina del 15q11. Componente de las fibras elásticas, son altos, piernas largas y delgadas, ectopía lenticular, o sea, trastornos del lente, o sea, del cristalino. Hipertiroidismo como consecuencia del hipotiroidismo congénito. Tenemos la carita, la macroglosia, lengua hacia afuera, y ven apenitas una mandibulita. Eso se llama micrognatia. Entonces las extremidades, meromelia, falta parcial de una o más extremidades. ¿Ven ustedes acá? Ogomelia, apenitas, muñón, amelia, ausencia completa de una o más extremidades, como en ese caso. Micromelia, los segmentos de mes están presentes, pero son anormalmente cortos. ¿No? Esta es una cuadrimelia, ¿ven ustedes? Cuadrimelia. Apenas tiene muñones acá. Imagínense la calidad de vida que va a tener esta criatura. La sindactilia, persistencia de esta membrana que decía que debe desaparecer. Braquidactilia de dedos cortos, tanto las manos como los pies. ¿No? Braquidactilia. Poli, 2, 4, 6 dedos, polidactilia. Y los hendiduras del pie humano, deformidad en pinza langosta, ¿no? Hendidura de la mano. Y en lo que respecta al músculo, hay tres formas. Es como paraxilo esquelético, músculo cardíaco, ¿no? Forma parte del tubo cardíaco, mesodermo espláncnico, y músculo liso también, mesodermo espláncnico, que rodea el intestino. Pero hay unos musculitos que se derivan no del mesodermo, sino del ectodermo, por ejemplo, el músculo de la pupila, del glándulo sudorípara, del glándulo mamaria, y músculo elector del pelo, que se conoce como mesectodermo. ¿No? Estos son los somitas. Somitas occipitales, somitas cervicales, somitas dorsales, somitas lumbares y somitas sacros. De esos somitas van a aparecer justamente la mayoría de músculos del estriado o esquelético. La cabeza, a nivel de cabeza, los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua derivan de los miótomos occipitales, emigran hacia la cavidad, como la lengua. Y los músculos extrínsecos del ojo se derivan a partir de los miótomas preóticos, no es ópticos, sino preóticos, de oído. Están. Estos son los miótomos preóticos. Entonces ahí se van a formar justamente los rectos, los oblicuos que ustedes conocen por anatomía. Músculos de extremidades. Según sean flexores o extensores, si los músculos son flexores, entonces el conglomerado de mioblastos, que son mioblastos, célula formadora de músculo, se condensan en la parte anterior. Por ejemplo, el bíceps braquial, ¿no? Ahí tenemos bíceps braquial. Ahora, si es un extensor, como por ejemplo el tríceps, entonces ¿dónde se va a ubicar? Donde se condensan en la parte posterior de esto.
tríceps, músculo extensor. Músculo liso, mesodermo esplánico y ectodermo. Ahí está el mesodermo esplánico que forma pues, justamente la musculatura lisa de todos los órganos internos. El músculo del esfínter y dilatador de la pupila y el tejido muscular de las glándulas mamarias y históricas del ectodermo que hemos mencionado. Músculo cardíaco, a partir del mesodermo esplánico, los mioblastos se fusionan entre sí y van a tener unas uniones especiales que se conocen como discos intercalares. En las etapas posteriores ahí aparecen las fibras de Purkinje que controlan los movimientos automáticos del corazón. Y tenemos estas líneas oscuras, corresponden justamente a los discos intercalares. Hay estriaciones, claro, pero los núcleos son centrales. A diferencia del estriado, que los núcleos son parietales, acá son centrales. Y tienen esos discos intercalares. Tienen un endotelio, un subendotelio, una fibra de Purkinje y su endocardio. Esta es una fibra de Purkinje. Automatización del movimiento del corazón. Y una consideración clínica que vemos desde acá es el síndrome de Prader-Willi. Abdomen celular pasa, o sea, no se forma la pared abdominal. Por lo tanto, fíjense, es flácida la parte anterior, se puede tocar sin ninguna dificultad las asas intestinales, ¿no? Es tan delgada, pueden verse y palparse con facilidad. Prader-Willi. Con la ausencia de músculo pectoral mayor y o menor, ausencia de mama de ese lado. El problema está en mujeres, también puede presentarse en varones. Acá tenemos también otro problema, y aquí está, en el varón. ¿Ven? El varón como que no ocurre mucho problema porque, claro, falta el músculo pectoral, pero no es como en el caso de la mujer que puede tener problemas en la mama, como en este caso o este otro caso. Y hay una tortícolis congénita, ¿no? Como consecuencia del acortamiento del músculo esternocleidomastoideo, ese es congénito. La artrogliposis múltiple congénita, que dos o más articulaciones en más de una extremidad, ¿ven? Es un trastorno también genético. Distrofia muscular de Duchenne, enfermedad que produce una debilidad y agotamiento progresivo de la musculatura esquelética. Son hereditarias, ausencia de la proteína distrofina. Distrofia muscular de Becker y distrofia muscular de Duchenne. Transmite la mamá al hijo varón. La hija mujer es portadora. Es una enfermedad ligada a X. La mamá transmite la enfermedad al hijo varón, más no a la hija mujer. O sea, no vamos a encontrar Duchenne en mujeres, Duchenne es en varones. Y esto llama la atención inicialmente. Hay una hipertrofia del gastrocnemio o de los gemelos, sin que haya de por medio un problema de hipertrofia física. Me refiero a que haga ejercicios para aumentar el tamaño, ¿no? de los gemelos. Pero luego después van a ir debilitándose, distrofia. No se van a nutrir adecuadamente y ya no pueden pararse de esta forma, que tienen que andar en silla de ruedas. Y mueren jóvenes, porque es un trastorno a nivel de esta proteína, la distrofina. Y es propia la distrofina de la contractilidad muscular. Entonces, todo nuestro organismo hay fibras musculares, el esófago tiene fibras musculares, el estómago también, el intestino también. Entonces ya no puede tragar, no puede comer, porque no tiene pues la suficiente contractilidad del músculo a nivel esofágico o a nivel del tubo gastrointestinal. Muere muy tempranamente, como se dice vulgarmente, la piel pegada al hueso. Ya no tiene, ni siquiera tiene grasa. Es una dolencia muy, muy triste. Acá en Perú hay muchos niños que presentan este cuadro. Hay una asociación de pacientes con la distrofia muscular de Duchenne. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro?
Sí, doctor, todo claro. Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Yo quería pedirles un favor al grupo 1A y 1B, ¿no? Los delegados Ibi Alvarado, grupo 1A, y López Lee Victoria, del grupo 1B. ¿Están presentes acá las dos delegadas? 1A, 1B, ¿están presentes? ¿Están o no? ¿Qué dicen? ¿Están? ¿No hay? ¿Qué pasa con las delegadas? Tienen que estar ellas en las delegadas. Bueno, Eddie Sandoval, usted es el delegado general, ¿no? Sí, profesor, hay un pequeño inconveniente. La compañera Ivy está en el Meet, el segundo Meet donde está retransmitiendo. O sea que sí está, pero lo está escuchando solamente. No puede hablar porque no puede ingresar. Ya está llena esta sala. Ya. No, solamente quería, por favor, decirle que ese grupo 1A, 1B, nos vamos a reunir a las 10 de la clase por esto mañana. Nada más por mañana. O sea, normalmente el 1A es el de 8 a 10 y de 10 a 12 el grupo 1B, ¿no es cierto?